Buen día, bienvenidos al curso de alimentación saludable. La idea es que a través de este curso, que es autogestionable, adquieras herramientas para que no solamente te beneficies, sino que también se beneficien las personas de tu casa, a través de mucho conocimiento que vamos a adquirir, que podríamos decir que es básico, pero que es suficiente para optar hacia una alimentación saludable y beneficiarnos de ella. Este curso consta de 3 módulos, 2 de los cuales, el primero y el último, tienen de a 2 sesiones. Cada módulo y cada sesión va a estar acompañada de un video introductorio como este, en donde se van a explicar generalidades que se van a abordar durante esa sesión. Además, vamos a tener un material de consulta propio del curso que nos va a servir como un material, ¿sí?, para poder ir, mirar videos, información que alimente, y finalmente con toda esta información vamos a tener una actividad práctica. Es un taller que puede ser un cuestionario, puede ser una averiguación sencilla, corta, o como en el caso del primer módulo, una planeación que nos va a direccionar el trabajo a lo largo de todo el curso. Para el primer módulo, como les venía contando, entonces la idea es planear, adquirir conocimientos de alimentación y de nutrición que me den la base. Para mí la base es yo tener claro qué voy a hacer en mi casa, conmigo, con mi alimentación, con la de mi familia, y poder sentarme a direccionar, a planear y a prever qué puede ser esa alimentación saludable para mi familia. Vamos a tener como guía a lo largo de toda esta primera sesión las GABA. ¿Qué es eso de las GABA? Son unas guías alimentarias basadas en alimentos que creó un grupo experto durante mucho tiempo. Hicieron un trabajo de consultoría a nivel internacional, se unieron agremiaciones de profesionales, de científicos en Colombia, junto con la FAO, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y sacaron este producto que la idea es que nos direccione como colombianos hacia una alimentación saludable. ¿Con el ánimo de qué? De prevenir las malnutriciones que ahora son cada vez más frecuentes dentro de la población colombiana, y enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen una de las causas de muerte más severas entre la población también. Entonces les voy a presentar las GABA. Pero no, estas no son las GABA, qué pena, pasa algo, la pirámide de los alimentos se nos metió, así como se nos ha metido muchos años en la mente de todos los colombianos, un poquito importada de otros esquemas de otros países. Por ejemplo, la pirámide de los alimentos viene de Estados Unidos y nos la metieron los productores de los alimentos en los empaques y fue muy comercial, pero no, lo siento, pirámide de los alimentos no es nuestra guía. Ahora sí les voy a presentar las GABA. No, esta guía alimentaria definitivamente tampoco es la nuestra, lo fue en un pasado, el tren de los alimentos, los niños lo conocieron en los jardines escolares, en preescolar se les hizo mucho énfasis, los vagoncitos indicaban como grupos de los alimentos, pero definitivamente no es nuestra guía. Las dos tienen mucha recordación entre la población colombiana, pero debemos darle apertura a estas nuevas GABA, que inclusive están desde el 2015 acompañándonos y todavía no nos hemos familiarizado mucho con ellas. Ahora sí, les presento las GABA. Las GABA son guías alimentarias basadas en alimentos. Nos presentan este plato, es el plato saludable de la familia colombiana. Observemos los elementos que contiene la imagen. Vemos un plato de alimentos servidos sobre un individual con sus cubiertos y un vaso de agua. Adicional, en la parte inferior, en el centro, vemos unas figuras como de personas haciendo ejercicio. El plato a su vez se divide en 6 partes de diferentes colores y tamaños que representan los diferentes grupos de alimentos. Es de anotar que el criterio principal para agruparlos es el aporte calórico y nutricional, que es similar y por eso precisamente hacen parte de un mismo grupo de los alimentos, con un tamaño de porción indicada que lo vamos a ver de acuerdo a unas listas de intercambio que es diferente para edad y para sexo,
y se entiende que de cada grupito de los alimentos yo podría intercambiarlos para tener más o menos una misma calidad nutricional. Aún así es importante tener en cuenta que desde uno de los principios de la nutrición es la variedad. Entonces yo puedo decir que voy a comer del grupo de los cereales, raíces, plátanos y tubérculos siempre arroz, pero en manos de este principio la idea es que no sea siempre un mismo alimento, sino que yo pueda darle mucha variedad de consumir alimentos diferentes de cada grupo para poder darle al cuerpo nutrientes diferentes a su vez y contribuir con su nutrición. Vamos a iniciar entonces a conocer cada uno de estos grupos de los alimentos. Como podemos observar, hay 3 grupos que difieren un poquito del tamaño, que son el amarillo, el verde y el azul. En el grupo amarillo encontramos los cereales, raíces, plátanos y tubérculos. Se ha dicho que este grupo es la base de nuestra alimentación, es una fuente importante de calorías desde los carbohidratos, y en este están incluidos, además de los que vemos aquí, cereales como el arroz, la avena, el trigo, el centeno, la quinoa, raíces como la racacha, ¿cierto? Plátanos como el guineo, el plátano maduro, el plátano verde, y tubérculos, que ahí tendríamos como todas las variedades de las papas. Es el grupo que conocemos familiarmente como de las harinas, ¿sí? Entonces de este grupo más o menos se deben consumir estas porciones. Estas porciones están diseñadas por edades y por género, ¿cierto? Pero sobre este asunto vamos a trabajar un poquitico más adelante en el módulo 3, donde vamos a ver listas de intercambio, solo para que sepamos y nos vayamos haciendo una idea de cuántas porciones es que debemos consumir, y además porque para el ejercicio práctico que hay en este módulo lo necesitamos saber, ¿cierto? Bueno, este grupo de cereales, raíces, plátanos y tubérculos es importante porque nos aporta fibra, porque nos aporta vitaminas del complejo B, porque nos aporta sodio, potasio, y estos nutrientes constituyen de alguna manera como bases importantes fisiológicas para nuestra nutrición, ¿cierto? Seguimos ahora con el grupo verdecito, que como su color medio nos lo indica naturaleza, es el de frutas y verduras. Este grupo es importante considerar que nos aporta muchos antioxidantes y fitoquímicos. Mientras más variedad de frutas y verduras, todas las que nos podamos imaginar que existan en el mercado, que hayamos conocido, que vengan de la naturaleza, son frutas y verduras, y mientras más variedad haya de ellas, mejor para nuestro cuerpo, porque frente a colores, tamaños, texturas, nuestro cuerpo va a recibir mayor calidad nutricional. Esto que hablamos de fitoquímicos, de antioxidantes, no quiero que suene como tan difícil, pues términos muy complejos. Es muy sencillo, es el hecho de salir todos los días y saber que hay una cantidad de contaminantes que nos están atacando como seres humanos, y estos antioxidantes nos previenen o nos ayudan a que esos tóxicos que nos están entrando por diferentes mecanismos no se hagan como tan dañinos para nuestra salud. Ellos entran a tener cierta protección, a darnos cierta protección para que nuestro cuerpo pueda desempeñar sus funciones, y de alguna manera la reproducción celular que se da constantemente en el cuerpo pueda darse de una manera autónoma y tranquila, ¿cierto? Porque de lo contrario se empezarían a generar mutaciones, y muchas causas de muchas enfermedades pueden darse inclusive por ese estrés oxidativo que se da al no tener un buen aporte de frutas y de verduras. Entonces este grupo, digamos que no aporta calorías como sí lo aporta el que acabamos de ver, pero aporta muchos compuestos que son microscópicos. De hecho nos dice que son los micronutrientes, son chiquiticos, pero que tienen funciones súper importantes ya en el interior y en la funcionalidad del cuerpo. De este grupo de alimentos, estas son las recomendaciones que deberíamos tener. Seguimos con el tercer grupo, que por tamaño es el que más deberíamos incluir en nuestra alimentación, que es el grupo de los lácteos. Hay que entender un concepto importante, y es que la leche entera es la leche que viene, o leche fresca, es la leche que viene de los mamíferos, ¿sí? Incluyendo el ser humano. Ahí hablamos de leche.
Cualquier otro alimento que se promueva como leche, que no venga de un mamífero, es una bebida. Entonces por eso no podemos estar hablando de leche de coco, leche de almendras, leche de soya, sino que son bebidas que vienen de origen vegetal y que no pueden ser un intercambio para este grupo de los alimentos. Entonces por eso vamos a ver solo como derivados, leche y sus derivados, alimentos que provienen de la leche, leche de vaca, de búfalo, de cabra, ¿cierto? Ahí vamos a tener, y de ellos tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la crema de leche, el arequipe y el queso crema, por su contenido alto en grasas y azúcares, aunque vienen de la leche, son derivados de la leche, no hacen parte de este grupo, porque como les mencioné ahorita, en los grupos se forman alimentos o se agrupan, valga la redundancia, alimentos partiendo de la calidad nutricional por porción, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como un diferenciador importante en relación a la leche. El aporte de lácteos y de sus derivados en la alimentación es importante. Siempre hemos sabido que por el calcio que nos aporta la leche, y tome leche porque tiene mucho calcio, y es verdad. Además de calcio tiene también fósforo, tiene potasio, algunos están enriquecidos con vitamina D, y todo ello ayuda a la salud del hueso. Pero más allá de eso, el calcio también nos ayuda a las contracciones musculares. En todo movimiento que tengamos en el cuerpo se da porque hay contracción muscular, y el calcio entra ahí en ese proceso de contracción muscular a ayudarnos a que se dé de una manera más eficiente. De hecho, por ejemplo, los calambres musculares muchas veces pudieran darse por deficiencias de calcio. Puede ser una de las causas más probables. Entonces tenemos un grupo de origen animal que sabemos también, y si no lo sabemos lo vamos a conocer, que los de origen animal nos aportan proteína de muy alto valor biológico, y la proteína también es un macronutriente importante para la formación de músculos, de huesos también, y de todos los tejidos, en todas las edades. Entonces he escuchado mucho que se ha desestimado la leche para las edades, para las personas de la tercera edad o de 50 para arriba, diciendo que ya no es necesario, y no, la leche sigue siendo importante por toda la composición nutricional que tiene, aparte porque ya es una cuestión de mantenimiento. Nuestros huesos, es verdad, y músculos se forman en la infancia, pero en la adultez y en la tercera edad hay que tener unos aportes constantes que nos permitan mantener lo que ya se formó en las primeras edades. Seguimos entonces con el siguiente grupo, que por tamaño, recuerden que de acuerdo al tamaño, y eso lo tenemos que tener también ahí en la guía importante, de acuerdo al tamaño es como lo que más deberíamos consumir en el día, es parte importante de lo que nos está promoviendo esta guía. Por tamaño, entonces sigue el grupo de las proteínas, las que llamamos las proteínas. Entonces vamos a ver que es muy versátil, ahí están las de origen animal, y también vamos a ver que hay unas de origen vegetal. De origen animal, entonces encontramos todas las carnes, de res, de cerdo, de pollo, los pescados, el huevo entra como parte de este grupo, de los pescados todos, la langosta, los camarones, todos hacen parte de este grupo, y todas las vísceras, el hígado, los riñones, los sesos, en cualquier cosa que venga de la res, del cerdo, de la cabra, de los peces, entonces lo vamos a considerar dentro de este grupo. Menos el chicharrón, porque el chicharrón, por su contenido de grasa, así como hablábamos ahorita con los derivados lácteos, no hace parte de este grupo, sino que hace parte del grupo de las grasas. Vemos también acá que entonces ya empezamos a hablar de mezclas de origen vegetal como parte de un grupo, de este grupo de alimentos que pudiéramos intercambiar, ¿cierto? Entonces yo pudiera decir perfectamente que un día que no coma carne, me como un plato de arroz con frijoles, y eso me aportaría una buena calidad de la proteína. Ahí es importante considerar eso, que las leguminosas solitas tienen unas limitantes en sus aminoácidos. Me explico, una proteína está constituida como por ladrillitos, por decirlo así, como si fuéramos a hacer un muro de la casa, y cada ladrillito de esos es un aminoácido que va componiendo esa proteína. La proteína de origen vegetal de las leguminosas, llámese frijol, lenteja, haba, garbanzo, soya, blanquillo, todas estas leguminosas tienen una proteína
de buena calidad, pero que tiene aminoácidos limitantes. Quiere decir que para ser tan buena como una de origen animal, debería complementarse, y esa complementación llega a partir de los cereales, cereales como el arroz, como el maíz. Entonces yo pudiera comerme unos frijoles con una mazamorra, o unos frijoles con una arepita, con arroz, y hacer una buena complementación de modo que esos aminoácidos limitantes que le faltan a las leguminosas los pueda complementar con el arroz, ¿sí? Cumpliendo con esas características, yo pudiera tener una proteína de buen valor y la pudiera intercambiar bien con una porción de carne o con un huevo. Con el huevo hablamos de 1 o 2 porciones al día más o menos para cubrir el aporte de proteína y de calorías similar al de la carne, pero también perfectamente pudiera yo decir, hoy no como pollo, pero me como 1 o 2 huevitos, y eso me aporta pues más o menos el mismo contenido nutricional. Las proteínas son fundamentales también, mientras mejor el valor biológico, mucho mejor para el cuerpo, más se van a aprovechar, más se van a digerir y van a cumplir sus funciones también de estructura en el cuerpo. Aparte que las de origen, las que vienen rojas, las carnes rojas, tienen también un aporte importante de hierro, que es fundamental para las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, por las pérdidas que se tienen en el ciclo menstrual, que tendemos a tener como anemias, por ejemplo, por deficiencia de hierro. Seguimos avanzando en las guías alimentarias basadas en alimentos, y nos encontramos ahora con 2 grupos muy chiquiticos, y todo el tiempo les he mencionado que de acuerdo al tamaño es la cantidad de alimentos que deberíamos consumir. Como pueden ver, entonces, estos grupos están cubiertos por las grasas y por los azúcares. Aquí en las grasas es muy bueno tener en cuenta que no es cualquier grasa, no debería ser cualquier grasa. Nosotros normalmente tenemos por cultura el hábito de hacer muchos fritos, de fritar papas, de fritar carne, incluso hasta las verduras ya las estamos apanando y fritando, ¿cierto? Que los aros de cebolla fritos, y la idea o lo que se promociona es que las cantidades deben ser mínimas, en muy poca cantidad y bien seleccionadas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un aceite, ojalá que sea 100% algo, 100% girasol, 100% soya, 100% oliva. Eso no lo vamos a mirar en la etiqueta nutricional, de modo que no aparezca mezclas vegetales. Con ese aceite la idea es que no se frite más de 2 veces, máximo 2 veces. Entonces, si yo voy a inundar un sartén para freír unas papitas, ese aceite después yo pudiera usarlo para hacer un arroz, o para hacer un guiso, o para hacer una carnita asada, y que no tengamos que reutilizarlo muchas veces, porque con tanta sobrecocción se nos saturan los enlaces de los aceites y lo vuelve un poco perjudicial para la salud, ¿cierto? Creando algo que se llama estría grasa, que es como una pequeña heridita en las arterias, en las venas, que va haciendo que se taponen, se vaya llenando de grasa, y después haya un taponamiento que nos lleva a una aterosclerosis. Pero todo empieza por la calidad del aceite o de este manejo que le podemos dar. En ese sentido, entonces, la invitación es a que haya muy pocas grasas y muy bien seleccionadas, pocos fritos en la cocina regular, y que seleccionemos también y tengamos apertura a otro tipo de grasas, como las aceitunas, como el chocolate amargo, por ejemplo. Podemos optar por uno por encima del 70%, y nos va a tener una grasa de muy buena calidad. Evitar, por ejemplo, las margarinas y la manteca de chanchito o de cualquiera que haya en el mercado, porque estas mantecas, mientras más sólida sea la grasa, más dañina va a ser. Eso también es un criterio que lo podemos tener para la compra. Mientras más sólida, más dañina la grasa. En el caso del chicharrón, por ejemplo, también nos aplicaría. Vemos una capa de grasa sólida, y eso nos está indicando que en nuestro cuerpo puede hacer daños también. Entonces es un criterio como de selección. Tengamos en cuenta esto de las grasas, no es difícil y es algo cultural, que yo sé que a veces es difícil de cambiar, pero por salud lo debemos hacer. De grasas en el día, esta es la recomendación. Vemos que aparece como 5 grasas. Cuando vemos eso y lo vemos en relación como a las verduras, decimos, pero entonces necesitamos comer más o menos lo mismo.
hay que tener en cuenta que la porción de grasa es una cucharadita tintera, una cucharadita de las chiquiticas, ¿cierto? Mientras que una porción de verdura sí podemos estar hablando por cantidades de unos tamaños más prominentes. Bueno, y del grupo de los azúcares, que es el otro chiquitico que vemos ahí, tengo para decirles que la industria de los alimentos se ha encargado de llenarnos todos nuestros productos de azúcar. Casi que en las etiquetas nutricionales nosotros mismos lo podemos evidenciar, muchos de los ingredientes principales son azúcares. Entonces casi que de parte nuestra, culturalmente, también deberíamos desestimular mucho la ingesta de azúcar. Decimos que los niños sí la necesitan y no, nadie, ningún ser humano necesita ese azúcar extra porque el cuerpo es muy sabio y en medio de su sabiduría regula como los niveles de azúcar en sangre. Por tanto, no necesitamos aportarla de manera externa. Igual si la vamos a aportar, tratar de que sea también en muy poca cantidad y verificar de los demás alimentos industrializados que no tengan como tanta azúcar. O sea, ya ellos la tienen, ¿cierto? La idea es que nosotros no se la agreguemos como un extra a la alimentación porque el cuerpo realmente no la necesita. Estos son las recomendaciones o los intercambios que deberíamos tener de azúcar en el día. Acá tenemos el cuadro resumen de las listas de intercambio, que nos indica por grupo de edad y sexo el número de porciones que nos debemos consumir diariamente. Vemos cómo está distribuida entonces por cada grupo de alimentos y es así como a medida que somos más grandes en nuestra etapa evolutiva requeriremos mayor número de porciones. Por ejemplo, en el hombre y en la adolescencia se necesitan mayor cantidad de porciones que en una mujer, que en un niño. No se asusten con el número de porciones asignadas para las carnes, por ejemplo en los adolescentes hombres y para los lácteos, ¿sí? Solo ténganlo presente como parte del aprendizaje de esta primera sesión, porque de eso del tamaño de las porciones vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, como pueden apreciar ya viendo el plato grande, completo, las GABA como tal, este plato no incluye alimentos procesados, no incluye dentro del grupo de las carnes a los embutidos o carnes frías que llamamos, no incluye bebidas gaseosas, no incluye bombones ni dulces, bueno, los incluye ahí dentro de las azúcares como en poca cantidad, pero no nos habla o no exalta como el aporte de estos alimentos en nuestra alimentación diaria. Por consiguiente, no deberían ser parte de nuestra alimentación, para que lo tengamos como en cuenta. En cambio, si vemos otros elementos que acompañan este plato saludable de la familia colombiana, entonces vemos por ejemplo la actividad física en la parte inferior. Nos están invitando, incluso ahora la Organización Mundial de la Salud habla de que un niño que no haga todos los días actividad física por lo menos 1 hora, y no es que se vaya a la media maratón y a correr y a hacer gimnasia o fútbol, no, es a través del juego. 1 horita diaria para un niño, si no lo hace así, es un niño sedentario, ¿cierto? Y para las personas adultas nos recomiendan 150 minutos en la semana. Entonces esta guía también nos está invitando a obtener los beneficios de la actividad física junto a una adecuada alimentación. Vemos que inclusive en el plato se incluye un vaso de agua y no nos incluye jugos y no nos incluye otro tipo de bebidas, el agua, y nos lo están promocionando también como un líquido vital que nos ayuda a mantener como la homeostasis del cuerpo para que pueda haber un intercambio adecuado de nutrientes, para que la respiración se pueda dar, para que tengamos una buena concentración y atención, quien creyera, pero el agua nos permite ese tipo de cosas, y para que el cuerpo pueda termorregularse adecuadamente. El agua hay que incluirla dentro de nuestro plan de alimentación y desestimulando un poquito los jugos o zumos, porque la idea es que la fruta no la comamos completa. Cuando estamos teniendo un jugo, cogemos la fruta con azúcar y agua, la licuamos, entonces la idea es que saquemos de ahí como que dañemos el jugo, nos comamos la fruta entera, no incluyamos azúcar y el agüita durante el día. De hecho, si estamos muy bien hidratados, nuestras comidas no tendrían que estar acompañadas de ninguna bebida. No estoy diciendo que la sobremesa sea mala, no, y también es algo muy cultural, y de hecho es mucho mejor el jugo a una bebida gaseosa o a cualquier industrializada que nos pudiéramos encontrar en el mercado, pero les estoy dando más o menos la invitación que nos hace como las GABA, ¿sí?
Además, ustedes ven que el plato es un plato servido, o sea, vemos como el circulito ahí, pero realmente vemos un plato servido con individual. Obvio, un individual uno no lo va a poner en otro lugar que no sea como una mesa, entonces nos están invitando a que volvamos a la mesa, a que nos sentemos, a que comamos en familia. Los alimentos así son mejor aprovechados también para el cuerpo. La idea es que desestimulemos mucho en las casas, algo que se ha visto muy popular, y es que comamos enfrente de los televisores o con el celular en la mano todo el tiempo mirando notificaciones, mirando cualquier cosa. Entonces casi que podemos ver mesas llenas de personas sentadas con celulares, pero que no comparten ese espacio de familia. Entonces las GABA nos está invitando también como a volver a eso. Nos sirve el plato con individual, con cubiertos, ¿cierto? Y nos invita como a darle ese toque también a la alimentación como parte de algo saludable, como un hábito de vida saludable. Entendiendo todos estos conceptos que tenemos, ahora viene la parte práctica. Les voy a explicar un poquitico en qué consiste. Como les mencioné al principio, este módulo o esta primera sesión es de planeación, y eso es lo que van a hacer partiendo de esos conocimientos que acabamos de obtener. Está dentro del taller, ahí lo van a ver pues dentro de la plataforma del curso. Como recomendaciones que les digo, que lo lean muy bien, que se tomen su tiempo. A veces cuando uno coge estos cursos autogestionables quiere como terminar rápido y pasar rápido al siguiente, al siguiente, al siguiente. La recomendación es que lo hagan con conciencia, que se tomen su tiempo, lleva sus minuticos, pero va a ser una herramienta fundamental si la hacemos de manera consciente para el trabajo que se viene adelante y para interiorizar más el aprendizaje. Entonces la idea es que lo tomen con tiempo, sigan el paso a paso, observen muy bien como todos los columnas y las filas que forman el formato de planeación que se ha diseñado para el curso, y que lo terminen con éxito para que tanto usted como su familia o las personas con las que vive se beneficien de él. Esa es la primera sesión del módulo 1. Nos vemos.